saber lo que están teniendo como capital intelectual en la empresa, en las distintas áreas, para luego la clave es coordinar todo aquello. Claro. Qué interesante. Muy bien, Sí. Genara. Pues buenas tardes a todos. Esta introducción. Muchas gracias, Genara, por tu amabilidad. Y veo que tienes muchos amigos, puesto que se han animado muchos, Sí. aun en estas fechas de San Fermín, aunque no se esté celebrando por segundo año consecutivo. Permíteme, aunque veo que todos te conocen, Genara Castillo es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra y licenciada en Ciencias de la Educación y también licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Piura. Profesora ordinaria principal en la Universidad de Piura y socia de honor del Instituto de Estudios Filosóficos Leonardo Polo. Es miembro del equipo editorial de la revista Estudia Poliana y del Consejo Científico de la revista Estudios sobre Educación de la Universidad de Navarra. Ha sido directora de la Biblioteca Central de la Universidad de Piura, en la que dirigió el proyecto de la Biblioteca Virtual Chalaco y Biblioteca Virtual UDEP, automatizando sus operaciones básicas. Ha sido secretaria ejecutiva de la revista Mercurio Peruano durante 10 años y en la actualidad miembro de su consejo consultivo. En su tarea docente universitaria ha impartido cursos en pregrado, Introducción a la Filosofía, Filosofía de la Educación, Filosofía Moderna, Persona y Sociedad, Realidad y Conocimiento, Antropología Filosófica, Ética General, Deontología Empresarial, Ética de Negocios, Introducción a la Neurociencia, Ética Ciudadana, Gnoseología, Antropología del Amor, Persona, Empresa y Libertad. En posgrado es profesora de Antropología de la Cultura, en el programa doctoral de Humanidades de Ética, en el doctoral de Ingeniería, de Antropología de la Dirección, en la Maestría de Gestión del Talento y de Antropología en la Maestría en Gobierno de Organizaciones del Paz. Asimismo, tiene a su cargo cursos doctorales en universidades extranjeras, la Universidad de La Sabana, Universidad Católica del Salvador, y colabora con el Center for Applied Research and Development. Como investigadora ha escrito más de 20 libros, está certificada en Concitec en el primer nivel. Su tesis doctoral, La unidad de la vida humana, entre paréntesis Aristóteles y Leonardo Polo, ha marcado el rumbo de sus investigaciones en 3 líneas. La primera, unidad de cuerpo y alma, neurociencia, neuropsicología. La segunda, unidad de la vida teórica, integración del saber. Y la tercera, unidad de la vida práctica, ética empresarial, política educativa. Su investigación se ha centrado en la continuación de los hallazgos filosóficos de la filosofía clásica, Aristóteles, Santo Tomás, recogidos por el pensador Leonardo Polo, en diálogo con otros autores relevantes. Bueno, pues Genara, es un gran currículum el que lo he leído porque es muy importante. Cada palabra nos da que pensar en tu trayectoria investigadora, lo que has reflexionado, pensado en campos muy diversos que todos te han llevado también a poder ofrecernos la ponencia de hoy. Pues todo tuyo. Bueno, lo primero, agradecer, Sermín, por esta fineza de invitarme, que a diferencia de otras invitaciones que me suelen decir que Genara no puedes dejar de estar porque estas sesiones se graban y tenemos solo expositores varones y luego hablan mal de nosotros. Y entonces que un poco es como para que no se diga, ¿no? Y que en cambio aquí no, aquí me han dicho, estás igual con todo el grupo y te invitamos para que nos cuentes algo y quizá lo que puede ayudar más, independientemente
de la gran responsabilidad que tengo de haber trabajado con don Leonardo 20 años, desde que vino a Perú en el año 83, en que todavía era estudiante y me pidieron que sea como su asistente hasta, bueno, cuando ya no pudo venir por temas de salud. E independientemente de esa responsabilidad de, digamos así, haber recibido la formación directamente de su parte, sí he ido tratando de encontrar una línea de investigación que, además, como me decía Polo, esa línea que usted tiene es muy femenina, porque Polo, como saben, cuando estudió los tipos humanos, varón y mujer, una de las cosas que decía que tenemos más facilidad nosotras es la capacidad de unificar. Obviamente todos la tienen, todos. Lo que pasa es que algunas cosas como que están más fáciles en nuestro tipo humano, que además tiene fundamento neurológico, pero quiero decir que lo que les voy a presentar es más una relación de varios temas conectados, y eso es quizá lo admirable en la filosofía de Polo, conectados con mucha coherencia. O sea que, por ejemplo, vamos a coger a partir de la lógica de la vida, vamos a coger esa clave para luego llevarla a la vida social y veremos que hay una coherencia. Entonces, voy a compartirles las diapositivas porque estos temas son tan amplios que ayuda el que nos ciñamos a unas diapositivas, porque si no, solo en una nos iríamos toda la hora y media, ¿no? Y también sé que todos tienen muchas cosas que hacer y no vamos a abusar del tiempo. Entonces, vamos a empezar por la lógica de la vida, que es la del modelo cibernético. Es decir, que como saben, cibernética viene del griego kibernetes, que es guía, piloto, gobernante, y kibernetike es el arte de gobernar. Es decir, que lo que plantea, y esa es la línea que vamos a tomar, es el arte de vivir, que en eso consiste la vida humana, en una clave en la cual hay un control intrínseco. Y eso que actualmente está muy en el tapete, porque la cibernética está en toda la vida actualmente, ¿no? Está desde un chip de la computadora, del celular o del móvil, hasta una computadora, hasta un código de barras. O sea, es un amplio tema muy actual, desde el cual se puede plantear el control interno en la clave de la vida. Bueno, es tan actual que tengo ofrecido a una editorial española un libro que se llama Homo Cyberneticus. Entonces, Homo Cyberneticus es como, bueno, es retrato del ser humano actual en las condiciones actuales. Pero claro, hay que ir en profundidad, ¿no? Es decir, que siendo la cibernética una ciencia que en el plano físico estudia los flujos de energía que están vinculados a teorías de sistemas
y de control. Como saben, los ingenieros de sistemas, desde en el software o en la programación de las computadoras, ahí está relacionado los flujos de energía con la programación. Es decir, que a partir del 0 y el 1 para adelante, ¿no? Entonces, pero, y ahí nos empezamos a meter en materia, esto se ha tomado una deriva muy interesante en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque la cibernética se aplica a los sistemas físicos como a los sociales. Como a los sociales. Entonces, de allí ha venido, bueno, se acordarán las películas de Matrix, no la segunda versión de Matrix, sino sobre todo la primera, que era un poco el planteamiento del control a un nivel global de la humanidad, que, como todos nos damos cuenta, de golpe suprimía la libertad humana. ¿Por qué? Porque esos procesos tecnológicos que sirven muy bien para las cosas, ahora tienen que saltar la valla de la tentación de dirigir la acción humana. Y bueno, ya eso no me voy a meter en el transhumanismo porque eso sí que nos llevaría lejos. Solo recordar que en el ámbito técnico las funciones de control y comunicación se dan de una manera en que, digamos así, ha habido un mecanicismo bastante relevante que, como digo, podría ser algo aceptable para los entes inertes, digamos, ¿no? Pero que, curiosamente, esa capacidad de donde se ha cogido es de la dinámica vital de los organismos vivos. Entonces, la idea es volver a ese planteamiento inicial, que, como decía, se ha puesto más en máquinas que son inertes, y que está bien mientras nos faciliten la vida y mientras el chip no nos lo pongan en el cerebro, ¿no? Pero vamos a, digamos así, a recuperar el corazón de la cibernética en la naturaleza, la dinámica natural de los organismos vivos, y que se ha imitado no solamente en las máquinas, sino también en las organizaciones, ¿no? Luego veremos que Polo sostiene que las 3 instituciones claves en la vida social son: 1, la familia; 2, la universidad; y 3, la empresa, en ese orden, ¿no? Y también es muy coherente con las dimensiones humanas, como luego veremos. Entonces, la clave de esa dinámica vital es la retroalimentación. Y por eso aquí veremos en el planteamiento ético, que no es más que el de la acción humana racional o libre, cómo se da esa retroalimentación, ese feedback, o como dicen los de sistemas, todo input está relacionado con un output y todo output con un input. Y cómo se da eso en las facultades humanas. Y vamos a ver cómo las facultades se modifican intrínsecamente y de un modo inevitable. ¿Por qué? Porque queremos ver la ventaja que tiene la modificación positiva, es decir, que queremos tratar de superar el conocimiento de la ética o el planteamiento de la ética como unas leyes pesadas, unas normas que hay que cumplir, que aguan la fiesta,
que, como dicen mis alumnos, lo que es rico o es malo, o engorda o es pecado. Entonces, queremos superar esa visión pesimista y más bien dar una visión optimista de la ética en ese planteamiento de las virtudes humanas, que es el perfeccionamiento de las facultades y, por tanto, la potenciación de ellas. O sea, potenciar la acción es reconfigurar positivamente las facultades. Como me decía Polo cuando conversábamos en la Universidad de Piura, me decía, es que eso es voluntad de Dios. Decía que eso, en fin, no, es un poco más largo el tema, pero vale el comentario, porque sí es un tema en la que hay mucho juego, ¿no? Pero como digo, en plan positivo de revitalizar y de potenciar la acción para llegar a fines más altos. Bueno, la actualidad de la cibernética, eso ustedes la saben, ¿no? Es decir, que ahora mismo hay un gran esfuerzo epistemológico e interdisciplinar en torno a la cibernética, solo que, como decía Juan Antonio Pérez López, están pedaleando, no están pedaleando, o sea, les falta toda la antropología clásica y trascendental de Polo que hay detrás. Pero, en fin, están buscando, ¿no? Y eso hay que resaltarlo. Uno de ellos dice que, uno de esos autores, dice que la cibernética es el más grande mordisco a la fruta del árbol del conocimiento que la humanidad haya dado en los últimos 2000 años. Y algunos incluso definen a uno de los, ¿no?, gurús de la cibernética, como es Beer, que es como el padre de la cibernética de la gestión, y ya se meten en la organización, ¿no?, social, en concreto en las empresas, y están tratando de tirar del hilo. Pero, como digo, todavía están en el plano mecánico al que me refería al comienzo. Entonces, en la innovación, por ejemplo, en las empresas solo se hace en innovación tecnológica, lo cual está bien, obviamente, pero se quedan tan satisfechos pensando que eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? Y como decíamos, que si se hace bien el planteamiento, se puede ofrecer una visión positiva para revitalizar la vida, no solo personal, sino social, ¿no?, en esa clave. Y bueno, estas son unas palabras de Polo. Dice que la última innovación que hoy se ha de tener en cuenta es el salto del modelo mecánico al biológico. Y él dice, al parecer estamos saliendo de la época industrial e iniciando lo que algunos llaman la época de la sociedad de la información, del conocimiento o postindustrial. Porque, como saben, en el planteamiento cibernético de Polo, cuando se da la retroalimentación, lo que migra no es solo la forma, el contenido, sino también la propia acción formal, digamos, ¿no? Es decir, es como el alma mismo, tratándose de las facultades humanas, que se ve modificada no solo por el contenido de lo que hace, sino también por el propio ejercicio de la acción. O sea que son como dos dimensiones del aspecto formal que enriquecen y potencian enormemente la acción humana. O sea, Polo ahí coge del planteamiento clásico el modelo morfotélico, porque el planteamiento de causa material y causa eficiente es propia del mecanicismo, ¿no? No solo del mecanicismo de Newton, de la mecánica clásica, digamos, sino porque allí se ponen en relación la masa con el movimiento, sino también con
el mecanicismo moderno, de la física moderna. Eso está muy bien explicado en un seminario que nos dio don Leonardo cuando recién llegó a la Universidad de Piura en el año 83. Lo primero que nos dio fue eso, aportes de la filosofía aristotélica a la física moderna. ¿Y por qué? Porque en mi universidad se ha desarrollado con bastante más amplitud y profundidad las ciencias de la ingeniería. De hecho, los primeros que llegaron a la Universidad de Piura a sacarla adelante fueron un grupo de ingenieros. También había algún poeta y también había que declamaba en el desierto, ¿no? Bueno, algo impresionante, la historia de la Universidad de Piura es totalmente epopéica, ¿no? Pero el listón muy alto lo pusieron los de la Facultad de Ingeniería. Gran parte del prestigio de la universidad es por sus carreras de ingeniería. Entonces, claro, don Leonardo cuando vino intentó buscar el diálogo, cosa muy característica en él, con otras carreras o disciplinas distintas de la filosofía. Y nos explicaba la teoría de la relatividad de Einstein y los propios ingenieros salían un poco desorientados, digamos, ¿no? Pero digamos que, a ver, esto, ¿por qué me he ido por aquí? Porque está el modelo morfotélico de fondo en este planteamiento. Morfo es la causa formal. Perdón, que está pasando una orquesta por la calle y no sé si se escucha. Se escucha, ¿verdad? Entonces, bueno, son cosas que Pero pasan. se te oye bien a ti. ¿Perdón? Se te oye bien a ti, que es lo importante. Ya, gracias. Menos mal que tienen audífonos. Entonces, decía que Polo sostiene que la última innovación que se da es el salto del modelo mecánico al modelo biológico. Y en el modelo biológico están palpitando las causas formal y final. El modelo morfotélico supera, decíamos, al mecanicismo, por ejemplo, el de la mecánica clásica y el de la teoría de la relatividad de Einstein y compañía, en que no se trata solo de poner la causa material en función de la causa eficiente, sino también de rescatar las otras dos causas, que son la causa formal y la causa final. Entonces, como decía, incluso al migrar, migra la forma y migra en la acción humana, ese movimiento que se ejerce en la acción humana, que es inmanente. Inmanente quiere decir que la causa final la posee en el propio ejercicio de la operación. Bueno, entonces vamos a seguir, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿De dónde sale el planteamiento dinámico de la naturaleza humana? Sale de la noción de naturaleza. Es decir, que como dice Tomás de Aquino, recogiendo lo que dice Aristóteles, claro, la palabra naturaleza indica más bien la esencia en cuanto a inclinación a la acción propia de las cosas, pues ninguna cosa carece de su propia acción. O sea que parece mentira que el germen, la semilla de todo ese gran dinamismo esté en un fraile del siglo XIII y en un filósofo pagano del siglo IV antes de Cristo. Es decir, que cuando vengan los de cibernética a decirnos que lo suyo es súper novedoso
y a plantearlo solo en en clave mecanicista, podemos pensar que no, que esto, las claves se tienen desde mucho antes y, y ya yendo a la dinámica de la acción humana, se trata, como decía, de esa visión positiva, de ir a la estructura misma del ser humano, lo cual se manifiesta obviamente en la vida social, que como sabemos ahora, no solamente en el Perú, sino o en la región de América Latina, sino a nivel mundial, está muy necesitada de revitalización. Bueno, ¿de qué se trata? De fortalecer los principios de la acción humana. ¿Qué son esos principios? Son las facultades, que son como los resortes que impulsan la acción. Por tanto, si las facultades van generando en su dinámica virtudes, entonces esas disposiciones que tienen las facultades potencian más y mejor la acción presente y futura. Y en cambio, si se dañan con vicios o corrupción, la acción decae y no se pueden sacar adelante grandes proyectos. La acción a corto o a largo plazo hace que el ser humano o la vida social entre en entropía. Y como ya saben, la teoría de las facultades humanas, el copyright la tiene Aristóteles, pero obviamente Tomás de Aquino recoge todo lo que puede recoger de Aristóteles, y con algunos matices. Por ejemplo, la voluntad en Aristóteles es simplemente un apetito racional, y Tomás de Aquino rescata eso, pero le agrega un acto que es más allá, que va más allá de la pragmática, de la simple relación de querer medios en torno a fines, sino que la pone a la voluntad digamos así, enfrente de realidades tan altas, de tanta riqueza como son las personas humanas. Eso donde está muy bien es en los cuadernos La voluntad y sus actos, número 1, y La voluntad y sus actos, número 2, que fue como originariamente se publicó en cuadernos de anuario filosófico. Y entonces, como saben bien, la ética tiene, mediante este planteamiento, su engarce en la ley natural. Es la lógica de la vida, el crecimiento. O sea, la ley es crecer. Y yo hasta ahora no he encontrado a nadie que no le guste crecer. O sea, que por eso digo que es un cauce muy adecuado para hablarle al hombre actual, a la persona, al joven, a la mujer del hombre del siglo XXI. O sea, todos quieren ir a más. Y luego, como veremos en la vida social también, ¿no? No hay directivo que no quiera crecer, ¿no? Crecer o morir, ¿no? Eso lo tienen clarísimo. Y claro, pero entonces hay que ofrecerles esta alternativa antropológica, ¿no? Que es retroalimenta positivamente, porque de todas maneras la retroalimentación se va a dar. Y en esto Polo era muy estricto, y quizá, como decía, mi único aporte sea eso, transmitirles lo que me enseñó durante los años que pudimos coincidir trabajando juntos en la universidad. Y es que esto él lo vivía. Por ejemplo, cuando le felicitaban por algo, ¿no? Don Leonardo, que ahora entiendo tal, que genial y tal, siempre me cortaba y me decía, eso es tiempo detenido, eso es falsificar la vida. O sea, si se hace una cosa bien,
no hay que detenerse con la complacencia de, ay, qué bien lo he hecho, ¿no? Hay que ponerse a lo siguiente, o sea, la vida es continua y desperdiciar el tiempo no es ético. O sea, quiero decir que esto no es solo un planteamiento teórico, que yo doy fe de que lo ha vivido. Y porque, como digo, esa retroalimentación se va a dar sí o sí, ¿no? Es decir, por eso este efecto de la retroalimentación es lo que algunos llaman efecto boomerang, ¿no? Que es que toda acción que sale del sujeto regresa a él. Es decir, las facultades quedan mejor o peor dispuestas para la siguiente acción. Por eso, Polo decía que el destinatario de la acción no solo era externo, fundamentalmente era el propio sujeto. Es decir, que, por ejemplo, de las 13 facultades que están aquí, por ejemplo, 5 sentidos externos, unos 4 internos, 9, más 2 tendencias sensibles, 11, inteligencia 12, voluntad 3. Entonces, en F de facultad podemos poner a cualquiera de las 13 facultades que cuando pasan a la acción arrojan como resultado la facultad, pero modificada. Es decir, que hay una retroalimentación intrínseca, que la acción modifica a las facultades inevitablemente. Queramos o no queramos, seamos más o menos regular, conscientes de eso. Pero el gran tema está en que con esa disposición, con ese F', yo tengo que enfrentar el futuro, la acción futura. Es decir, que solo desde ahí es posible la A', y desde la A', la F a la 2, y la F a la 1000, y la F al millón, y la F al billón. O sea que, por tanto, decía Polo que esto era la ley natural del crecimiento vital. Él solía repetir una frase de Meister Eckhart que decía, vida, ¿para qué vives? Y la respuesta era, para vivir más. Y también nos repetía la frase tan famosa de San Agustín, que era, ve siempre a más, progresa siempre, no te detengas, no te desvíes, dijiste basta, pereciste. Es decir, que es una invitación a una mayor disposición o una revitalización en positivo. Y ya no lo he puesto aquí, pero todos piensan, cuando buena parte de los que escuchan seguro estarán pensando, ¿y qué pasa con las quiebras humanas? Porque el ser humano es falible. Y como decía Polo, el abismo lo tenemos debajo de los pies. O sea, que no es que en el futuro no me puedo equivocar, tal vez no, es que tengo abierto, puedo dar un paso en falso aquí y ahora, ¿no? Y obviamente el ser humano es falible, ¿no? Y Polo siempre nos decía que él admiraba en Aristóteles, porque como decía, este planteamiento arranca de Aristóteles, que él siempre admiraba en Aristóteles el que nunca se haya escandalizado por las quiebras de la condición humana. Sí, sino que obviamente Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo, no tenía idea del pecado original. Es más, él no tiene, digamos así, noción de lo que para después del cristianismo, que como ustedes saben, el cristianismo divide en 2 la historia, antes de Cristo, después de Cristo. Para Aristóteles,
que le tocó vivir 4 siglos antes de Cristo, él no contaba con la revelación cristiana. Por tanto, no había el premio, digamos así, entre comillas, que era el cielo. Para él el premio está en la propia acción. Es decir, que es como si el reconocimiento de la acción buena no tuviera que esperar la palmadita en la espalda, digamos, ¿no? Es decir, que alguien dijese, oye, qué bien que has actuado. Es decir, que es un poco el poner dentro de la misma acción el premio, porque para él no había cielo, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces, sobre todo en la gente joven, a veces en el planteamiento ético te vienen un poco desesperanzados, ¿no? Y te dicen, ¿yo qué gano siendo bueno? Porque mira, tal, ¿no? Y entonces uno le saca esta diapositiva y le dice, oye, ¿qué ganas? Ganas esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es nada externo, porque el premio está fuera del reconocimiento. Y además Aristóteles lo dice expresamente, ¿no? Dice que el premio no lo deja en manos externas porque esos dependen de la libre voluntad de las personas, ¿no? El libre querer, ¿no? Pero que si quieren se lo van a dar, se le van a reconocer sus obras buenas o la bondad de una acción. Y si no quieren, no lo harán. Entonces, Aristóteles es como si dijera, mira, de premiarme me encargo yo me premio. Y como decía, es una visión que completa el planteamiento de la ética, que está muchas veces solo tirado hacia afuera, y está bien, ¿no? Porque las consecuencias de la acción humana son hacia afuera también, son externas. Y eso es lo que así nos han educado desde pequeños, ¿no? Los padres, mira a tu hermano, si no le das esto se va a poner a llorar, se lo va a pasar mal, tal, tal. Y obviamente eso hay que tenerlo en cuenta, pero hay que completar esa visión con ese premio ontológico, ese premio intrínseco que modifica las facultades de tal manera que potencian la acción futura y se pueden alcanzar fines muy altos. Y también por eso, para Polo, como para los clásicos, el malo no solamente es malo, es tonto, porque con la acción mala que realiza, que a lo mejor piensa que porque nadie lo ve, etcétera, va a ser como, bueno, muy vivo, como le llamamos aquí, que se va a salir con la suya, que qué listo que es, y siguiendo los clásicos, Polo decía, es que se está destruyendo los principios de la acción, o sea, es tonto, aunque nadie se diera cuenta, sus facultades lo saben cuando ha pensado mal, saben cuando ha hecho algo que no está bien, etcétera, ¿no? Entonces, ese planteamiento llevado a quería dejar tiempo para el diálogo, voy a ir más rápido. Ese planteamiento, voy a pasar a la siguiente, lleva a un ver las virtudes cardinales, que son posesiones, en el primer nivel, que son el de las dimensiones humanas, en el nivel sensible, que están las 11 facultades sensibles y que se controlan según este planteamiento con las virtudes clásicas, que son la fortaleza y la templanza. Y luego la inteligencia en el segundo nivel tiene una dimensión teórica y otra dimensión práctica.
la dimensión práctica es la de la prudencia, que es una virtud ya no ética, justamente por eso, porque está uniendo la inteligencia con la voluntad. Y en la voluntad están las facultades que propiamente potencian el querer. Y el querer se potencia con la justicia, según Polo, y con la amistad, que son las virtudes, sobre todo la amistad, como lo ha descrito o explicado Juan Fernando Sellés en el libro sobre las 33 virtudes. La amistad para Polo es la virtud humana ulminar, porque jala de todas las otras. Y así podemos ir pasando a la vida social con sus aportes básicos en unas instituciones claves. Entonces, siguiendo ese esquema de las dimensiones humanas, tenemos que la empresa, lo específico, sus aportes, diríamos aquí, específicos. El aporte específico es el aporte económico, aunque no solamente eso, es decir, que obviamente para que el beneficio económico se dé, se tiene que dar también el crecimiento en las otras dimensiones, ¿no? En el capital intelectual que decíamos antes y sobre todo en el capital ético, ¿no? Pero lo propio de la familia, el aporte específico de la empresa y lo económico, el de la universidad es el saber o el conocimiento, y el de la familia es la escuela de virtudes, se llama, ¿no? La célula de la sociedad, eso no quiere decir que no tenga los otros aportes, solo que específicamente, digamos, lo suyo. Por tanto, Polo hace un gran recorrido por las virtudes éticas principales y aquí solamente destacar que para Polo, si no se tiene templanza o moderación, los proyectos de la vida familiar o laboral no se pueden sacar adelante. ¿Por qué? Porque el que no tiene templanza o moderación es inmediatista. ¿Qué es el inmediatista? Es el que, como su nombre lo dice, se queda en el beneficio inmediato, ¿no? Es como pan para hoy y hambre para mañana. Y algunos de ustedes que son empresarios estarán diciendo, bueno, es que es muy fácil, ¿no? Ahora las estrategias que se plantean muchas veces son a corto, pero a cortísimo, ¿no? Se decide a corto. Y bueno, ¿por qué? Porque a veces está en crisis y obviamente no se tienen más datos, ¿no? Pero Polo, en épocas que no eran de crisis, decía que el inmediatista era incapaz de sacar adelante ningún proyecto. Y él ponía como ejemplo la historia de Esaú y Jacob, que como saben, Esaú tenía la progenitura, le tocaba ser líder o dirigir todo el proceso que iba a seguir el pueblo escogido, nada menos, donde iba a nacer el Hijo de Dios, pero no tenía templanza, es decir, que un día llega del campo fatigado de las tareas y se encuentra a Jacob con un plato de lentejas y le cambia la progenitura por un plato de lentejas, ¿no? Y Polo decía con voz fuerte, decía, ese no sirve para liderar nada, ¿no?
y además es que es lógico, ¿no? No se hubiera perdido el mundo si se hubiera esperado un poco más y se hubiera preparado los alimentos o algo, ¿no? Pero cede al placer inmediato, ¿no? Y por tanto, para Polo esto no es lo más importante, este hábito o esta virtud, pero sí es condición, porque si no, decía Polo, se traiciona a la fuerza, se traiciona a la fuerza, ¿no? Porque a la mínima que te guiñen el ojo, como decimos en Perú, ya fuiste, ¿no? Te guiña el ojo, una utilidad, un placer, etcétera. Si no, preguntemos todos en los temas de corrupción, ¿no? Lo que pasa. Bueno, entonces, igual a fortaleza, que lo voy a pasar rápido, digo, para intentar tener un ámbito de diálogo. Y en las virtudes, curiosamente, en la prudencia, cada vez que nos hablaba de prudencia, hablaba de la humildad, cosa que a mí siempre me llamó la atención hasta el punto de una época seguí mucho el tema de la humildad en Santo Tomás de Aquino, porque, como saben, la humildad la pone Tomás de Aquino en la templanza, que es 2 puntos, la moderación del apetito de la propia excelencia. Y, pero que en el fondo Polo, también siguiendo ese mismo planteamiento, lo que subraya es que ahí, cuando no hay humildad, lo que hay es falta de esperanza. Ahí es muy bonito ese artículo famoso sobre la esperanza de Polo, porque esperar en uno mismo es poco esperar, digamos. Pero bueno, eso ameritaría otra sesión. Entonces, aquí sí quería incidir en algo que yo vi como un gozo muy particular. O sea, me reía muchísimo cuando Polo y Pérez López coincidían en la Universidad de Piura, porque era ver que ambos con un estilo diferente, obviamente, con un modo de ser diferente, pero coincidían en una antropología que respaldaba la acción humana. Como saben, Juan Antonio Pérez López, que también quería mucho a la Universidad de Piura, igual que Polo, ¿no? Juan Antonio vino aquí hasta que Dios se lo llevó al cielo, y además iba diciendo por todo sitio que donde iba a dar fruto su teoría era en la Universidad de Piura, y yo creo que era por hacerle propaganda, pero ambos coincidían en el cariño a la universidad y en el planteamiento antropológico. Como saben, Polo le hace el prólogo al gran libro de Juan Antonio Pérez López, que era la teoría de las organizaciones humanas, la acción personal. Y Pérez López siempre decía que él había estudiado la acción humana inspirado por el planteamiento aristotélico, ¿no? Por ese planteamiento cibernético, digamos, ¿no? Y además él se metía con todos los teóricos de la economía moderna. Decía, mi planteamiento sigue a la de von Mises, ¿no? Que, como saben, escribió el famoso libro de The Human Action, y que está en el corazón de la Escuela Austriaca de Economía. Y bueno, era una gozada, como decía, el escucharles conversar, ¿no? Era una gozada, porque además ambos se tomaban el pelo muchísimo, y siempre decía, me comentaba don Leonardo, decía, es que somos 2 pájaros de mucho cuidado. Y
Y claro, como saben ustedes, y también aquí en este seminario se ha vuelto a recordar, los criterios de eficacia, eficiencia y consistencia tienen como modelo las dimensiones humanas principales. Es decir, que los criterios de eficacia tienden a los resultados materiales concretos, no solo, pero sí, ¿no?, al beneficio económico. Por tanto, el criterio lleva a preguntarse cuánto gano con esta acción, qué resultados extrínsecos vamos a obtener. El segundo criterio hace referencia al criterio de eficiencia, que es cuánto vamos a saber. O sea, algunas empresas incluso cierran un tipo de negocios que habían abierto cuando se dan cuenta que la gente está desaprendiendo lo que antes sabía, ¿no? Y aquí hay un campo muy bonito de crecimiento, de retroalimentación en el conocimiento, que antes de la sesión recordábamos con Gonzalo Prieto aquí presente. Y luego el siguiente, que es el criterio de consistencia, que es cuánto vamos a mejorar. Y esa mejora pasaba por buscar el bien del otro. Es decir, es todo el tema del servicio, del querer bien, etc. Y en estos tres niveles en que se iban dando las virtudes, especialmente en la prudencia, uno podía con sus decisiones tratar de acertar, teniendo detrás una antropología, una visión del ser humano completa. Ni solo resultados externos, ni solo eficiencia, sino había que elevar las motivaciones, decían ellos, para querer todo, ¿no? Es decir, no la codicia solo de lo material, sino la ambición de querer crecer en todo a la vez. Bueno, en la justicia, curiosamente, Polo siempre resaltaba el hecho de que el problema del ser humano para vivir esta virtud era que de entrada no somos justos. O sea, que de entrada miramos por nosotros, por cada uno. Y por tanto decía, si no ejercitamos esta acción, entonces nos vamos a llevar de encuentro al otro. Obviamente, como hemos dicho, hay resultados externos, pero sobre todo, como hemos dicho antes, que justicia y amistad son las virtudes claves para mejorar el querer de la voluntad se debilitaba grandemente. Y por eso decía Apolo que se requiere de una voluntad muy vigorosa para no solo querer el bien propio, sino el bien ajeno. Y esto cara a la formación, no solamente de los directivos, sino también de la gente joven, es bueno hacerles ver que en realidad cuando son injustos están debilitando su voluntad. Es decir, que la razón que él da es muy clásica. A ver, con una imagen, bueno, clásica porque coge de Tomás de Aquino y de Aristóteles este principio de que una cosa tiene de buena cuanto tiene de ser. Y entonces Polo, y está escrito en varias partes, Polo se refería a que los bienes que quiere la voluntad pueden ser bienes mediales, medios o fines. Pero como nos ha recordado antes Tomás de Aquino y Aristóteles, algo tiene de bueno en cuanto tiene de ser. Entonces, cuando la voluntad realmente se hace fuerte, es
cuando quiere bienes de alto nivel ontológico, en cuanto tienen de ser una riqueza espectacular, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí, para facilitar, ¿no? Porque vamos a ir más rápido cada vez, eh, eh, una computadora o un smartphone, un ordenador o un smartphone, son medios. Como medios también son las instalaciones de una empresa, es el capital financiero, todo eso son medios. Pero cuando la voluntad, al querer esos medios, se queda solo en ellos, entonces la voluntad se debilita, porque esos medios tienen poca entidad. Entonces, cuando la voluntad se adhiere a ellos, esos bienes le pagan poco a la voluntad. O sea que ahí hay que decirles con claridad, es decir, es que te estás quedando corto, porque tu voluntad va a crecer más si es capaz de querer no solo el bien propio, sino el bien ajeno. Y el bien ajeno comporta querer a otro, al bien de otro ser humano. Y un ser humano no es medio, es fin. Y al querer al otro y todo lo que él tenga derecho, lo que estás haciendo es haciendo que tu voluntad se haga vigorosa y que si no te vas a quedar en tus cuatro cosas, pero eso, por ley de la cibernética, de la retroalimentación constante, va a debilitar tu voluntad. Y a ti te interesa, si eres un directivo, si tal, te interesa tener una voluntad a prueba de bomba, ¿no? Es decir, una voluntad fuerte, vigorosa, porque si tienes que tener unas espaldas bien grandes para llevar el peso de un gran proyecto empresarial o directivo, necesitas una voluntad muy fuerte. Por tanto, el revisar con ellos, por ejemplo, que es algo que yo suelo hacer en algunas maestrías en que van empresarios, es tráigame su política de incentivos, ¿no? Porque luego de que se dan cuenta que las facultades son el resorte de la acción, allí el que no corre vuela, ¿no? Y saber qué hago, ¿no? Para fortalecer mis facultades. Y porque, como decía, esto es muy clásico, es muy Tomás de Aquino, que lo coge de Aristóteles, en este sentido son muy contundentes, ¿no? Bueno, Tomás de Aquino, además, que es un fraile que va a lo que va, porque además tiene poco tiempo y tal, y entonces dice de golpe, ¿no? Es que querer a Dios es lo que hace más fuerte a la voluntad, porque es el bien supremo, ¿no? Ontológicamente es lo que paga más, digamos, ¿no? Bueno, entonces, en el plano social, los niveles del tener se tienen que conjugar y ahí Polo, hacia la mitad del libro de Filosofía y Economía, donde trata sobre el tener, el dar y el esperar, se refiere a estos tres niveles del tener que, como ya digo, son muy coherentes con las dimensiones humanas, las teorías de las facultades y del crecimiento de ellas, porque el tener material es como la punta del iceberg y debajo está el tener cognoscitivo y la base el tener ético. Como saben, uno de los premios Nobel de Economía, que es Amartya Sen, reformuló, digamos, la noción de pobreza, porque antes simplemente el concepto estaba referido a la carencia de bienes materiales, ¿no? Entonces la gente veía a un pobre mendigo y decía, bueno, es que es un pobre, mire, está tirado en la vereda, no tiene nada. Pero él trató de mirar en que esta punta del iceberg escondía
unos niveles de carencia, y era la carencia en el conocimiento y sobre todo, bueno, él le llama competencias, y la carencia de competencias éticas, no solo del conocimiento, sino éticas. Y entonces dice que si esta es la clave del desarrollo humano y social, es decir, que una persona, familia, país, etcétera, que tenga niveles altos de corrupción, que se olvide del crecimiento material, porque eso es a corto, ¿no? Es decir, eso a largo plazo no se va a dar, ¿no? O sea, candidato a pobre, si disparo aquí a este nivel. Y yo me acuerdo que cuando leí su planteamiento todavía no había Wikipedia, no había el Internet, estaba naciendo, pero yo pensé inmediatamente, esto es de Aristóteles, o sea, este hombre ha leído a Aristóteles, estoy casi segura, porque además Aristóteles y Polo en ese escrito que les acabo de referenciar, dice el secreto, es decir, la clave es que todos estos niveles están subordinados con un criterio, que es el de la intensidad de la posesión. Y de nuevo volvemos al modelo cibernético. Es decir, que la intensidad de la posesión en el número 1 es menor porque es externa y se puede perder. Es decir, que si a mí me pide esta pulsera, me la roban, obviamente es porque este tener es extrínseco, ¿no? Es externo. Por tanto, mi intensidad de posesión es, digamos así, poca. ¿Por qué la puedo perder? Es externa, está sujeta a que me la quiten, me la roben, etc. En cambio, en el tener cognoscitivo ya hay una posesión mucho más intrínseca, y en el tener ético la posesión es tal que genera una segunda naturaleza. Es decir, que ya allí, según palabras de Polo, se une lo dinámico con lo ontológico. Porque por eso en las escuelas de negocios o en escuelas de dirección en que se están haciendo programas Insight, ¿no?, para fortalecer las competencias, como le llaman, un poco lo que olfatean o intuyen es eso, que en entornos de alta incertidumbre, como los actuales, cuando la crisis está fuera, lo que hay que fortalecer son las competencias o capacidades de los propios directivos. ¿Por qué? Porque eso les va a dar más estabilidad, si no ante un mar movido y con olas tumultuosas, si estos que dirigen o lideran proyectos empresariales, etcétera, tienen esa estabilidad que les da las virtudes, entonces pueden hacer pie, digamos. Y si no, la crisis no está fuera, está dentro de ellos y de la institución a la que lideran. Entonces, Polo además sostiene una segunda observación, y es que en este nivel del tener ético, la posesión es tan intensa que no solo genera una segunda naturaleza en el ser humano, sino que además, como toca a la voluntad, porque las virtudes éticas son de la voluntad, y la voluntad es, dentro de la teoría de las facultades humanas, la que más cerca está del acto de ser personal, según Polo, es, junto con la inteligencia, son las dos más potentes, pero entre las dos, la voluntad es la que, digamos así, es más profunda. Y por eso Polo decía, riéndose, que me parece estarlo oyendo,
que decía que Santo Tomás de Aquino decía que él explicaba la inteligencia sin problemas, pero que para explicar a la voluntad no era tan fácil, porque la voluntad era oscura, ¿no? Y ahí se reía bastante. Bueno, tan oscura que Juan Fernando Sellés ha escrito últimamente sobre este tema, ¿no? Para tratar de esclarecer un poco más. Pero es porque, como ustedes saben, según Polo, a ver, voy a ir ya al final, en Polo, la esencia está unida al acto de ser, ¿no? Eso es muy, muy tomista. El mismo Polo dice que todo su aporte consiste en llevar adelante este famoso descubrimiento de Tomás de Aquino, la distinción real, esencia, acto de ser. Y el acto de ser es lo que está más en el fondo, es como la central térmica, digamos, ¿no? Porque es un acto de ser creado. Creado es un don divino, y por tanto eso es lo más sagrado que tiene el ser humano. Eso es, como se suele decir en el Perú, eso es como la madre, no se toca, ¿no? Podemos juzgar las conductas o la acción de las personas, pero a la persona misma ahí no nos metemos, ¿no? Pero este acto de ser, que como es acto, pone en actividad las potencias que son las facultades, que las hace poner en acto, o las impulsa o las sostiene. Para Polo, aquí en el acto de ser personal, lo que se da es, digamos, como se puede uno ver como la voluntad, que es la facultad esencial de la esencia humana, que es la más profunda, está como pegadita al acto de ser personal, y por eso es difícil entender a la voluntad, porque, digamos así, su nivel de profundidad ya roza, digámoslo de alguna manera para entendernos, con el acto de ser personal, con la persona, como se dice rápidamente. Y entonces, lo que dice Polo es que cuando este tener ético, que es de la voluntad, es potente, la sinergia que procura es muy importante, porque, digamos así, que mueve todo el cotarro. Entonces no es solo la intensidad de la posesión, sino que esa intensidad de la posesión retroalimenta de tal manera, o congrega o involucra de tal manera a todas las demás facultades, que el crecimiento entonces es un crecimiento sostenido. Por eso ese tener intrínseco, bueno, no voy a entrar en el Homo faber, el Homo sapiens, pero ese crecimiento intrínseco es lo que ya ha llevado a la dirección de organizaciones, como les decía antes, lleva a usar criterios de acción que hagan crecer en el segundo y en el tercer nivel, y gran parte de la tarea de un directivo es elevar, hacer que la gente tenga unos motivos y unas motivaciones de mayor nivel, ¿no? Y ya terminando, la vida social, por tanto, que es una interrelación. Aquí Polo toma la noción de plexo, la toma de Heidegger, y la vida laboral, que igual que en la vida social, la finalidad es crecer y ayudar a crecer, pero en un constante, digamos así, una constante innovación. No hay un punto de satisfacción. Incluso en la acción humana, me olvidé de decir, para Polo, lo importante era que la acción humana tenía que ser corregida, pero no porque se hubiera hecho mal,
sino porque siempre se puede hacer mejor. Y bueno, esto en la teoría empresarial es como ¿no? El ABC, ¿no? El cambio no solamente es en el tema financiero, ¿no? Lo que uno le enseñan en finanzas es que un solo hoy vale menos que un solo mañana, ¿no? Es el tema del interés simple, bueno, del interés compuesto y demás, y de lo que vale el dinero, sino que el tiempo, aquí con este planteamiento antropológico, el tiempo se usa para crecer. Y por eso también para Polo el dinero tiene esa clave, porque como de por sí es inerte, entonces él tiene que meterlo en la dinámica vital. Y ahí tiene todo su sentido la inversión, porque según Polo, el dinero es trabajo en potencia. Hay que ponerlo en acto, por supuesto. Eso no es solo la teoría del management o de la gestión, sino de la dirección en conjunto. Pero que esa innovación, digamos, tenía que ser como integral, ¿no? Con un golpe de vista más profundo. Voy a finalizar con estos planteamientos. Estos son frases que he cogido literalmente de Polo, ¿no? Dice que un ser vivo es un sistema de integración de informaciones, un intercambio comunicativo según el cual todas las partes se enteran de lo que hacen las otras y así se consigue su coordinación desde dentro. Porque Polo habla de la famosa sincronía, ¿no? Que hay en el desarrollo genético, o más en concreto en la epigénesis, ¿no? Que, digamos así, es como si se activara una parte del código genético, pero que estuviera todo lo demás enterado, entre comillas, de ese paso adelante que hace en esa parte del sistema vivo, digamos, y que hay como una perfecta sincronía de las células, ¿no? Y eso trasladado a la organización es el dificilísimo arte de coordinar. Es decir, de que no haya gente que esté aparcada sin crecer, sino que los directivos tengan un conocimiento tal que les pongan metas para que sigan creciendo, ¿no? Lo que decíamos antes del gerente general del HP, que decía que si el directivo general supiera lo que saben sus ingenieros, la HP estuviera produciendo al doble y también facturando al doble. Es decir, que aquí aparece finalmente en el plano de las organizaciones un gran esfuerzo comunicativo. Y también en este sentido, Polo nos dio bastante ejemplo en Piura. Cuando uno tenía algo, enseguida, a mí personalmente me decía, dígalo, comuníquelo, ¿no? Porque a veces por carácter uno como que es más reservado o tal. Pero o sea, no se guarde algo para usted, ¿no? Es decir, mientras más lo ponga en juego, mejor, ¿no? No que qué van a decir, qué tal, no, olvídese, o sea, hay que... ¿Por qué? Porque es como lo que decíamos antes, ¿no? Que en el feedback de la retroalimentación migra la forma, el contenido en una institución universitaria o educativa el contenido es conocimiento puro y duro, pero también modifica la facultad, la propia acción de comunicar. Entonces, aquí la coordinación, bueno, aquí es un tema de crecimiento puro y duro, o sea, es la cibernética a toda marcha, con solo dos condiciones muy, muy básicas, muy pequeñas. Una es la de que cada quien haga las cosas o tareas para las que esté más apto,
y que nadie puede realizar su actividad si no está informado de aquello que realizan los que de alguna manera tienen que ver con lo que él mismo hace. Ahí hay todo un tema de la transferencia de conocimiento, ¿no? Incluso actualmente acaba de escribir un profesor de los fundadores de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, del PAD, que es el doctor Ferreiro, acaba de escribir un libro que se llama Coaching, donde vía la amistad se transfiere, ¿no? Todo se va haciendo transferencia del coach con el coacheado, digamos, o sea, del mentor con el, ¿no? En fin, ahí hay un feedback impresionante que podríamos un poco resumir aquí, ¿no? Es como dice el vals peruano, dos almas que se tocan, ¿no? Y que cada vez que se interrelacionan se modifican interiormente. Y eso hace que las funciones directivas sean también bastante integrales, con un enfoque bastante integral, y los valores de las organizaciones también sean coherentes. Y ya ahora sí lo último de lo último, las raíces de la ética muerden en el ser personal, porque según Polo, la tarea no es solo de humanizar, es decir, la ética, sino también de personalizar. Es un gran reto de personalización, que ya dijimos que cogiendo la esencia y acto de ser, hacen que se vaya al origen mismo de la cibernética, que es el acto de ser, y por tanto el amar, que está en el acto de ser, como saben, es un acto donante. No se le pueden poner cercos al campo, ¿no? Es donante radicalmente, ¿no? Pero que si la esencia no tiene virtudes, ese acto de ser personal no se manifiesta adecuadamente. Bueno, perdón por la exposición rápida, pero más o menos eso era, como además esta era la sesión conclusiva, ¿no? Era así como de reunir, ¿no? Con bastante síntesis, diferentes aportes, entonces no sé si hay alguna pregunta, si se ha entendido algo. He intentado, como hay un público diverso, ponerlo de una manera muy fácil, pero si alguien no ha entendido, yo encantada. Todavía quedan unos 10 minutos. Bien, pues muchas gracias, Genara, por, como has empezado diciendo, la capacidad femenina de unificar, pues has unificado, diría, todo el curso, has traído muchas cosas. Y bueno, abrimos también desde una cosa que tú has traído que dijo tu querido Polo, no nos quedemos contemplando lo bien hecho por la ponencia que nos has dado, sino vayamos al paso siguiente. Y ahí está Guillermo ya con una pregunta, a quien le doy paso. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Hernín, y muchas gracias, Genara, por la exposición bastante potente. Tenemos para revisarlo de nuevo. Mira, Genara, me quedó dando vueltas un tema que creo que es muy vigente, sobre todo en el tema empresa, ¿no? Espero sintetizarlo bien para hacerte la pregunta. Entendí un poco que la línea de Aristóteles, y desde ahí creo que partimos mucho en esta época, el premio es esa parte física que recibes o ese autopremio que te puedes dar, mientras que Polo va más allá y diciendo, no te quedes en eso del tema del premio, sabes que no pierdas tiempo ahí y sigue construyendo en crecer. Esa contraposición puede ser un poco chocante, un poco porque estamos acostumbrados muy fuerte al tema del premio. Sin embargo, también se percibe esa sensación de que si sigues creciendo, eso va a ser un propio autopremio que te satisface. ¿Nos puedes ampliar un poquito más ese pensamiento de Leonardo Polo frente a Aristóteles, que es muy vigente hoy? Sí, sí, muchas gracias, Guillermo, porque tu pregunta nos lleva de golpe al gran temazo del sentido de la vida.
Es un temazo, obviamente, no soy capaz de en un minuto explicar ni siquiera la definición de felicidad o sentido de la vida, pero, a ver, lo voy a poner un poco de manera radical, ¿no? En la Universidad de Navarra, como en la Universidad de Piura, le pude escuchar a don Leonardo una conferencia sobre el cielo, es decir, explicado filosóficamente. Y entonces, claro, ahí se cayeron muchas escamas de los ojos porque había gente que pensaba que cuando se moría se iba a quedar como así, como al helado, ¿no? Quieto, parado, como el juego de las estatuas, ¿no? O sea, como que, clac, ¿no? Se moría y como que ahí quedaba, ¿no? Y don Leonardo llevaba el tema de la vitalidad a sus más altas consecuencias, digamos, ¿no? O sea, hasta la vida eterna, vamos, pero obviamente arrancaba toda esa fiesta o ese jolgorio, donde arrancaba era acá. Es decir, que también el fundador de la universidad decía que solo es feliz después el que es feliz ahora, el que sabe ser feliz ahora. ¿Y por qué? Porque la ley natural que está en todas las facultades es la del crecimiento, es la sindéresis, lo que decía antes, que además yo sobre todo lo veo en la gente joven. Yo hice mis encuestas el año pasado y les pregunté qué cosa es la que más valoran y qué cosa es la que detestan, pero profundamente. Y me dijeron, detestamos la mediocridad. Me llamó la atención porque no se habían puesto de acuerdo, porque fue este sistema de encuestas que uno hace por Google, ¿no? O sea, de manera rápida. La mediocridad. O sea, nadie quiere quedarse atrás. O sea, el que está en Piura quiere irse a Lima, el que está en Lima quiere irse a Estados Unidos, luego a Inglaterra, bueno, en fin. Todos quieren ir a más, todos quieren crecer, porque hay una ley natural intrínseca, la del crecimiento. E incluso cuando uno, por esas cosas que tiene la vida, por ejemplo, en el plano profesional no puede crecer, trata de buscar su crecimiento por otro lado, dándole un sentido, que es siempre un sentido por la línea de la voluntad, que decíamos que es la facultad que está más cerca al acto de ser personal, intenta crecer otorgándole un sentido a ese sufrimiento, diciendo, esto es por alguien, o se lo ofrece, por ejemplo, en el plano humano, esto me va a ayudar a entender mejor lo que se puede sufrir en estas condiciones cuando me encuentre la tesitura de ayudar a otras personas, porque no lo sabré de teoría, lo sabré porque lo habré vivido. Entonces, ¿por qué? Porque la ley natural es la de crecer. Y ahí, como digo, aunque sea un crecer para adentro, porque haya circunstancias muy difíciles, eso al final lo que está haciendo al fortalecer sus facultades es que le va abriendo cada vez más a mayor verdad y a mayor bien. O sea, cuando Tomás de Aquino, eso es muy tomista, ¿no? Ya hemos dicho que Polo coge de la filosofía clásica mucho. Cuando Tomás de Aquino dice, ¿cómo se remedia la tristeza? Recoge, ¿no?, el Tratado de las Pasiones de Tomás de Aquino, que por cierto lo pueden encontrar en internet, cuando dice para plantearnos en sentido perfectivo, ¿no?, ¿cómo le ayuda a un amigo que está triste? Y entonces dice Tomás de Aquino, obvio, la tristeza es un sentimiento ante la carencia de algo que se considera un bien. Entonces,
como está teniendo esa persona carencia de esos bienes, yo se los voy a dar y así mitigo su tristeza. Y entonces coge el cuadro de las facultades humanas y es admirable cómo va encontrando el bien de las facultades, o sea, su ley de crecimiento, como hemos dicho antes, ¿no? Y dice, ¿cómo crecen las facultades superiores? La número 12 y la 13, digamos. La inteligencia crece con la verdad. Entonces, hay que ayudarle a encontrar a esa persona la respuesta al por qué que se agolpa en su garganta cuando está pasando un momento difícil y dice ¿por qué? Ese por qué solo es capaz, dice Tomás de Aquino, que surja en los seres humanos, porque es una exigencia de verdad de su inteligencia. Y entonces ahí viene lo que decía antes del tema del sentido. Necesito encontrar un sentido, una verdad como un puño sobre la que se pueda construir. Pero eso que es un bien de la inteligencia solo atañe parcialmente a una facultad. Número 2, la voluntad. Y hemos dicho antes que el bien alto de la voluntad es el querer a las personas. Por tanto, lo que mitiga la tristeza, dice Tomás de Aquino, es la presencia del amigo. ¿Por qué? Porque un amigo es un bien muy alto, más alto que el bien material. Y entonces la voluntad se, digamos así, entre comillas, se satisface más. En fin, es decir, que se sufre más si estás solo, ¿no? Si miras a un costado, al otro costado, delante, detrás, y no tienes a nadie. ¿Por qué? Porque el bien grande de la amistad te, digamos así, te mengua la carencia de los otros bienes que has perdido. ¿Sí? Además, Tomás de Aquino lo dice no de una manera así tan veloz como lo estoy diciendo yo, sino como es su carácter, ¿no? Muy pausado, pero va dando monedas de oro, ¿no? Va siendo muy contundente. Y número 3, y eso es lo que a mí, cuando leí la primera vez el Tratado de las Pasiones, me pareció que Tomás de Aquino era un grande, bueno, ya lo sabía, pero me confirmó, fue que no se queda solo en eso, ¿no? Las facultades superiores, porque también hay bienes para las facultades sensibles. Y claro, él dice, bueno, hay que sacar a esta persona a que dé un buen paseo, a que su vista, digamos así, se regale, o a comer un buen plato. Luego me enteré que a él lo perdían, un tipo de mariscos, en fin, que en su biografía se hace mención de tal, bueno, digamos, es decir, que está también lo sensible, pero él lo menciona en último lugar. Es decir, el problema de cuando solo el sentido de la vida está puesto en lo material es que si eso es todo lo que uno tiene, cuando uno lo pierdes todo. Es decir, que además es bien tajante Tomás de Aquino y también Polo cuando se refiere al tema de la codicia, porque dice que lo que hace es hacer el corazón duro. O sea, la codicia endurece el corazón. A mí siempre me llamó la atención porque lo dicen de una manera muy... ¿Por qué? Volvemos al tema de la retroalimentación de la voluntad, ¿no? Porque la voluntad se ha adherido a lo material y no a los bienes más grandes. Y como los bienes más grandes son los que dan la felicidad, porque como digo es ley natural, está conforme a la naturaleza humana, entonces el propio sujeto se ha hecho inhábil para la felicidad. Por eso, digamos, la teoría de ética de Polo es tan necesaria porque estamos viviendo una oleada de fuerte materialismo y entonces, claro, eso hay que redescubrirlo y como siempre la empresa es un lugar junto con la familia para ir
como, ¿no? Es el tema del efecto multiplicador, ¿no? Se tira una piedrita en un lago, forma un círculo y ese otro y ese otro. Perdón, Gonzalo, tú has levantado la mano. Sí, Genara, te quería hacer un comentario. Era Dime. referente al crecimiento, está asociado al crecimiento, a la cibernética y al gobierno que, digamos, se da en la acción del hombre, ¿no? Yo estaba revisando información de Pérez López y Polo, y lo primero que me he percatado es para, digamos, crecer hay que gobernar lo que se crece, ¿no? Entonces, para eso tengo que captar las distinciones que hay en el hombre. Entonces, en la sensibilidad interna, lo que Pérez López llama la memoria, ¿no? En la sensibilidad interna tiene su propia dinámica, ¿no es cierto? Esa propia dinámica, digamos, crece formalmente desde fuera y crece también desde la inteligencia y la voluntad. Subo más arriba, y en la inteligencia y la voluntad también se encuentra su propia dinámica, ¿no? Se puede encontrar el crecimiento, digamos, de los hábitos, las virtudes de la voluntad y la inteligencia, ¿no? Y también que, digamos, es informada desde la sensibilidad y, digamos, actividades, la sindéresis. Ahora, lo que me llama la atención es siguiendo en este esquema de la cibernética, es que en el querer yo me parece, perdón, en la sindéresis, tanto en el querer yo como el ver yo, me parece que Polo también habla de una cibernética que se da, digamos, desde las operaciones de la inteligencia y la voluntad, que es un crecimiento del quedar creciente que le llama en el límite y en las iluminaciones esenciales, pero también hay otro crecimiento que son los símbolos que logra desde el hábito de sabiduría y el hábito de los primeros principios. Ahora, mucho he escuchado en exposiciones que el ser personal es perfecto, como que no hubiera dinámica. Entonces, yo sigo revisando Apolo y me parece que también hay una dinámica en el ser personal y me parece que es la más importante porque ahí se puede encontrar, digamos, las leyes generales que gobiernen la ética y por tanto la acción del hombre, ¿no? Entonces, ¿tú coincides en que podemos llegar a encontrar una cibernética, una dinámica en el ser del hombre como ampliarse, como un crecimiento? Bueno, hasta donde conozco de Polo, todavía me falta crecer más en conocimiento de Polo. Haciendo esa salvedad, la respuesta es que sí, porque además yo le escuchaba a Polo directamente decir la famosa frase, pero somos acto por todos los costados. Es decir, somos un dinamismo muy grande. Es decir, que obviamente la raíz es el acto de ser personal, que como su nombre lo dice, es acto. Y como es un acto que es creado, y es creado por amor, me estoy saltando muchos pasos intermedios, pero no tenemos mucho tiempo, y el amor cuando es verdadero no termina, es decir, no es como, como dicen otra gente, que es que Dios creó, pero que arrojó, digamos así, el acto de ser al mundo, y que ahí nos quedamos quietos, parados, y además hay que salir con uñas y dientes solos porque ese acto de ser personal está desasistido, ¿no es así? Ese acto de ser personal sigue siendo sostenido porque la razón de su creación ha sido el amor, y como decía, el amor, cuando es verdadero, no termina. Lo sabemos hasta en el amor humano, ¿no? Cuando uno ha dicho, ¿no? Es que ya, bueno, ya pongo punto final y tal, luego lo borras porque sigues creyendo, ¿no? En la otra persona, va a cambiar, va a mejorar, ¿no? Una madre, por ejemplo, que es el ejemplo, un padre, ¿no? Siempre tiene esperanza, ¿no? Este hijo va, en un momento va a reaccionar, va a cambiar, va a mejorar.
Entonces, si ese amor incondicional, digamos, es el que sostiene al acto de ser, todo el asunto está en no desintensificar esa relación del acto de ser personal propio, porque la persona es única, irrepetible, insustituible, es única, en el sentido que no hay dos, y esa persona, en cuanto mantiene esa dependencia con el origen, ahí también hago referencia a un artículo de Polo que lleva ese título, ¿no? La relación con el origen. Si quieren también se lo paso por email en algún momento, porque esa relación con el origen es la madre del cordero, es el secreto mejor guardado de la existencia humana. Es decir, que vamos a la fuente energética, digamos, ¿no? A la central térmica o como queramos decir, ¿no? Vamos al meollo, ¿no? Es decir, ¿dónde está? Acto de ser personal significa, como su nombre lo dice, acto, o sea, actividad. Y por eso decía que cuando Polo hablaba del cielo, era un increciendo sin límites, porque el acto de ser divino no tiene límites, ¿no? Por eso la fiesta, esa es fiesta, ¿no? Y lo que pasa es que esa fiesta empieza acá. Para Polo, por ejemplo, un individuo que esté bautizado, que tiene la gracia ya operando, o sea, es un nivel de vida sobrenatural, eso es todavía ya la actividad, pero exponencial, es decir, es ya, digamos, una energía muy potente. Por eso el fundador de la Universidad de Piura, ¿no? Está escrito, ¿no?, por todas partes, que decía, lo posible lo hace cualquiera, lo imposible nosotros. Pero no era porque la esperanza esté en uno, sino por esa digamos, esa relación, ¿no? No sé cómo, no me quiero ir al tema, digamos así, sobrenatural, pero es decir que en esa relación se juega todo. Y además Polo siempre decía, cuando alguien se da cuenta de eso, dice, ya nunca deja de estar no acompañado. ¿Por qué? Porque en la intimidad, en lo más profundo de su ser, está acompañado. Está acompañado por el origen, ¿no? Por eso que le da toda la actividad que se manifiesta en su alma, en sus facultades. Y también decía que si uno está solo es porque quiere, etcétera, porque, digamos, ese acompañamiento que uno encuentra en su interior al saberse creado, es algo que le dota de energía para sacar adelante, bueno, pues no solamente lo imposible, sino porque y todo el drama, para mirarlo por la otra cara, es la de romper, digamos, o desintensificar esa relación. Lo que a veces se dice del hijo pródigo, que se va uno lejos, ¿no? Y lo bueno es que uno puede volverse a reconectar, digamos, ¿no? Como cuando la computadora, ¿no? Se vuelve, dice, reconectándose, ¿no? Y el circulito que da vueltas. Pero lo que pasa es que yo ahí, Gonzalo, me siento corta porque me parece que en un minuto es como, no sé, explicar mal cosas que son tremendamente potentes, de una riqueza muy grande, y que es como maltratarlas, ¿no? Como diciendo, me voy a despachar en un minuto un temazo de fondo, pero o sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que ahí hay niveles de actividad muy potentes, y que eso, digamos, como que esa instancia más profunda es lo que fundamenta todo lo demás. Pero, perdón, Cernín, me he pasado de la hora, 1000 perdones, pero... Bueno, no te preocupes, tenemos todavía
si os parece, un poco de tiempo, porque esto no... Yo creo que por ser la última sesión, no sé si estáis conmigo, podemos estar hasta 15 minutos más. Pues lo agradezco muchísimo. Que no quede nada en el tintero. Pero eso sí, de las 6:30 hora España no pasamos. Bien, Venga, entonces, Tono, dale. bueno, además de agradecer, yo he ido cambiando mis preguntas a medida que ibas hablando, pero quisiera quedarme con esto que pusiste casi de último. No solo humanizar, sino también personalizar. Como bien decías, es bien sencillo pensar eh, cuando uno dice se lo ofrezco a Dios, y entonces ahí sí que personalicé mi trabajo o personalicé mi acción. Pero no por desprecio a eso, sino para poder hablar con todos y de alguna manera que descubran la grandeza personal. ¿Cómo podrías plantear la personalización del trabajo en la organización? Yo lo he visto como plantear un propósito de servicio que sería lo oferente, como encontrar una identidad corporativa que sería el equivalente del conocimiento personal y un modelo de negocios que sería el equivalente de la libertad. De alguna manera, volver empresarial los trascendentales de Polo, pero querría escuchar tu opinión. Sí, bueno, ahí, como comprenderán, hay instancias cada vez más profundas. Yo encuentro mucha inspiración en artículos de un discípulo de don Leonardo, que es el profesor Ignacio Falgueras, Salinas, para hacer la diferencia, perdón, Ignacio, pero porque, y además Polo en Piura se refería a don Ignacio Falgueras cuando tocaban esos temas, digamos así, tan sensibles, entre comillas, y decía, esto lo ha desarrollado un discípulo mío, ¿no? Como que hacía rápido la remitencia, ¿no? Eh, pero, eh, pero sí de Texas para abajo, digamos, o ya en ese, digamos, en una explicación un poco más básica, sí es lo que Polo tiene referido en el capítulo último del libro ¿Quién es el hombre?, en que habla de el cuento de Caperucita, que parece una tontería, pero que no tiene nada de tontería. ¿Por qué? Porque la clave en la personalización son dos cosas. Es la misión, que es coherente o que viene incorporada con el ser personal, y la destinación. Entonces, la destinación en plan trascendental, ¿no? Entonces, en el origen hay una misión, es decir, que dicho rápido, Dios al crear, estoy hablando de filosofía, o sea que no es el Dios católico, puede ser el Dios judío, en fin, pero que Dios al crear no hace algo por capricho, o sea, o como un loco que hace algo sin un porqué, ¿no? Sino que en coherencia con la sabiduría plena, es decir, tiene toda la data, y en coherencia con la intemporalidad, porque en Dios tiene delante el pasado, el presente y el futuro. Entonces, cuando crea un ser humano, digamos que lo pone en unas coordenadas de tiempo y de espacio o de circunstancias históricas en las que tiene un sentido esa existencia. Es decir, que por eso el ser humano con su vida puede modificar esas líneas temporales, puede abrirlas o puede cerrarlas, para bien o para mal, ¿no? Pero que en la misión personal, lo que Polo dice en el libro ¿Quién es el hombre?, que es el encargo, que es lo que la mamá de Caperucita le da. Están los 5 elementos que tienen que ver. Uno, ¿quién encarga? Y encarga a Dios.
¿qué encarga? El encargo es la misión personal. ¿Para quién encarga? Siempre es para otros, ¿no? Es lo que tú decías, que es el tema del servicio, que incluso en la naturaleza está. Es decir, el sol sus rayos no son para alumbrarse él, ¿no? Sino a toda... el agua de un río no es para beberse en el propio río, es para fecundar las tierras. O sea, esa clave de que lo que está para cumplir un encargo, que es algo que trasciende a sus propios intereses, eso luego tiene que contar con la presencia del lobo, que según Polo son las dificultades. Todo proyecto tiene dificultades y además Polo decía que él medía la contundencia de un proyecto por la cantidad de dificultades, porque él solía decir que lo fácil no necesita de mayor, ¿no? Es decir, que sale solo, digamos, ¿no? Que donde hay que meter mucho esfuerzo y mucho tal es incluso él decía, un empresario tiene que aspirar a que su proyecto empresarial le sobreviva. Es decir, que tenga su mirada en el futuro. Eso es un truco de la cibernética, ¿no? Cuando uno quiere ponerse un cohete, digamos, para movilizarse en el crecimiento, el truco es mirar al futuro, que recién lo están previendo los de la innovación, ¿no? Que ese es un truco muy válido, ¿no? Pero para Polo, el mirar al futuro era el elemento clave de un directivo. Por eso decía que Saúl no servía para líder, porque él se queda atrapado en el presente, ¿no? Y decía, es un inmediatista. ¿Y cómo va a poder liderar? Es más, un pueblo cuyo todo sentido estaba en el futuro trascendente, ¿no? Entonces, borremos como directivo, ¿no? Es aún. Pero digamos que el futuro, que es un poco lo que está cargado de dificultades, porque Polo dice que el problema de la innovación es que hay que crear el contexto para esa novedad, porque obviamente no está. O sea, eso es lo que ahora llaman los empresarios el out the box, ¿no? El pensar fuera de la caja, que el contexto no lo tienes, lo que tienes es lo dado. Y Polo dice, para innovar hay que salirse de lo dado. Pero para salirse de lo dado, no puede ser un salirse de lo dado a tontas y a locas, digamos, ¿no? Sino que cada líder empresarial tiene que tener un conocimiento suficiente de las personas. Por eso me encanta tu pregunta sobre la personalización, porque además Polo en Petit Comité decía, toda mi filosofía tiene ese sentido, ¿no? De ayudar a personalizar. Porque en el fondo la persona está engarzada en quien le ha creado, que es una manera de cristianizar también, o de recristianizar. Bueno, entonces, el empresario tiene que tratar de descubrir, porque eso se hace con un acto que es la sabiduría, que no agota el ser personal del otro, porque ese conocimiento exhaustivo del otro solo lo tiene el que lo ha creado. Pero sí, Polo habla de los verbos alcanzar, advertir, y es lo que, y eso ya es una maravilla increíble, lo que él habla, que hacen los padres, está en el libro de Ayudar a Crecer, lo que hacen los padres, y él decía que era lo que su padre había hecho con él, que tratan de averiguar cuál es la misión por la que han sido puestos en la existencia. Y él decía, mi papá me veía que yo era inquieto cognitivamente y me traía unos juegos del cuerpo humano. ¿Se acuerdan de esos antiguos donde se ponía el corazón, ¿no? Se ponía los riñones, ¿no? Se iba como haciendo un puzzle, y decía, porque quería averiguar si
lo mío era la medicina. Después se dio cuenta que no, porque los tiraba por ahí, no le interesaba mucho, y de pronto decía, a lo mejor mi hijo vale para las matemáticas, ¿no? A las matemáticas a Polo le gustaban un montón. Yo lo he encontrado resolviendo problemas de matemática bayesiana o de tal, divirtiéndose como un chiquito, ¿no? Pero, o sea, porque parecía que lo suyo eran las matemáticas, ¿no? Es decir, que la misión se va descubriendo, y además Polo decía, salvo en contadas ocasiones, Dios la dice de manera directa. Por ejemplo, en la historia de la Iglesia Católica, algunos santos no han tenido, no sé, una revelación, pero son contados con los dedos, ¿no? Un San Juan Bosco que se le aparece en sueños, su misión, o una Juana de Arco con las voces y que se vuelve loca cuando ya no las escuchan, ¿no? Y es decir, pero en los demás seres comunes y corrientes, la misión se va descubriendo. Por eso, en ese libro del coaching que les decía que ha escrito el doctor Pablo Ferreiro, hace unos meses, está, digamos, el seguimiento que se hace en la empresa del coacheado, pero no es un seguimiento, digamos así, de cuántos resultados, y si has cumplido la meta o no has cumplido la meta, y hay que mandarte a estudiar Excel, o hay que mandarte a hacer, no sé, no sé, una maestría en tal, no, sino que va hasta la profundidad de esa persona. ¿Para qué? Para lo que decíamos de la coordinación, y es lo que Polo, a lo que Polo se refiere en el libro Antropología de la Dirección, que es tratar de que la misión de la empresa se articule con la misión personal. Es decir, que como saben, y también en eso Juan Antonio Pérez López hablaba muchísimo de que toda familia, toda institución, así como cada persona, incluso cada país tiene una misión. O sea, ni siquiera Estados Unidos ni la China lo pueden hacer todo, sino que la misión es, como digo, el aporte, ¿no? Me refería al sol, al agua de los ríos, ese aporte que es muy personal. Y el coach o el directivo que le hace el seguimiento profundo al otro, lo va conociendo. Y va haciendo un poco lo del padre que hacía su papá, lo que hacía su papá con él, ¿no? Va diciendo, a ver, ¿para qué sirve? ¿No? Es decir, que me lo pongo en esta circunstancia, lo observo para ver de qué manera se desempeña, porque todos tienen un porqué, todos tienen un lugar. El tema es ver cuál. Y en ese descubrimiento de la misión personal está la articulación con la misión de la empresa. Y el deber grave de los directivos de hacer una acción directiva tal que ese encuentro pueda realizarse, porque puede realizarse o no, o no, o no. Es decir, cuando, por ejemplo, Polo habla de la neurosis del poder, entonces ya el poder no se emplea para el servicio, sino se fagocita a sí mismo, porque el ejercicio del poder es para acrecentar el mismo poder, pero entonces corta, ¿no?, toda fecundidad, todo servicio. Y entonces ahí, perdón, es que dentro de unas horas vamos a empezar un curso con congresistas de la República del Perú y estamos un poco movidos. Pero entonces, que muchas veces
el directivo, en vez de ser, ¿cómo le llaman con este aparato? Como conectores, obstaculizan la misión o el para qué en el sentido profesional, porque la otra parte de la misión es familiar. Y de una persona con sus metiduras de pata, vamos a decirlo sencillamente, en la dirección, porque ni el diagnóstico, ni el análisis del entorno, ni de la situación interna, ni la formulación de objetivos, ni la planificación, ni la organización, ni la implementación de los planes de acción se hacen de la manera correcta. Y entonces, ese trabajador con su misión personal, digamos así, se desorienta. O sea, el gran tema me encantan estas preguntas porque ese es el cogollo, digamos, ¿no? La raíz, ¿no? Es poder articular esa misión de la empresa con la misión personal. Y Polo, por cierto, hay otro artículo que lleva como título Hacia un mundo más humano, en donde habla de cómo articular, o sea, cada pieza, digamos así, para procurar esa innovación, ese paso adelante, esa formulación de objetivos y la responsabilidad grave de los que hacen cabeza. O sea, eso es lo que les vamos a repetir esta tarde a los congresistas de la República del Perú. Por cierto, encomienden mucho a nuestro país y porque está todo un poco difícil, Bueno, en fin, estos temas son muy largos, no quiero abusar, ya hemos cumplido la hora. Habrá un momento para seguir hablando y profundizando, porque esto es apenas, digamos, el estatuto de la cuestión. Pero ya, Cernín, tú nos dirás. Tu micro. No, sí, decía pues que sí, estamos fuera de tiempo, pero si alguien quiere hacer algún último comentario o reflexión. Agradecerte, Cernin, la oportunidad que nos has dado de estar este año y animar al próximo. Eso es. Sí, muy bien. Yo también os agradezco mucho a todo el grupo. Realmente ha sido muy valioso, diría que valiosísimo. Y pues de cara al verano toca reflexionar sobre todo lo que hemos escuchado y también ver, ahora tenemos tampoco tanta vacación, solo un mes, porque en septiembre ya estamos otra vez. Entonces, bueno, yo recogeré todas vuestras sugerencias para orientar el próximo seminario. Y para mí, bueno, ha sido pues muy... Vamos, ahora hablaría mucho más, pero ya estamos fuera de tiempo. Pero es que todas las sesiones pues me han parecido altamente sugerentes. En concreto, tú ahora, Genara, hablabas también sobre la amistad y lo material. Yo creo que tenemos que invertir en amistad. Solo que no es esto un mercado, es otro, no se compra la amistad, pero sí podemos invertir en amistad y, digamos, los bienes materiales al servicio de la amistad, totalmente, ¿no? Todo a ese servicio. Y aquí también, ¿no? Entre nosotros, pues generar esos vínculos de amistad que es lo más valioso, ¿no? Pero bueno, pues desearos a todos un muy buen verano, unas vacaciones, un descanso activo también, como todos estaremos. Y bueno, podéis enviarme o tener alguna reunión también para transmitirme vuestras opiniones, ideas, sugerencias o enfoques de cara al próximo seminario. Tenemos los vídeos también como material. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Feliz verano.
Gracias a todos. Gracias. Muy bien. Gracias, Fermín. Gracias. Hasta Muy amables. luego. Gracias. Adiós, adiós. Adiós, gracias, Fermín. A Chao. todos y gracias, Genara. A ustedes, gracias. Gracias, Genara. Gracias. Suerte ahí. Gracias. Encomendamos. Igualmente, chao. Adiós. Adiós, Marco.